Bueno, hacemos un repaso rápido, como para entrar en clase y después vamos con la parte nueva. Habíamos visto que, en la clase pasada, hablamos un poco, comentamos que íbamos a empezar a hablar sobre la máquina, que la sala de máquinas resultaba muy importante porque todos los servicios del buque se alimentaban desde ahí, ¿sí? Desde sala de máquinas. Algo que no comenté la otra vez, que la sala de máquinas es un cuarto estanco, ¿sí? Es un cuarto estanco en el cual el acceso solamente se da por una abertura que está en la cubierta principal, ¿sí? Una abertura, la bajada es vertical, ¿sí? O sea, bajamos desde la cubierta principal hacia la máquina, ¿sí? O desde la cubierta de cierre hacia la máquina. No podemos ingresar a máquina desde un cuarto que esté contiguo mediante una puerta, ¿sí? Entramos mamparo, tanto sea mamparo de proa o mamparo de popa. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Eso sépanlo, no van a ver nunca un barco que tenga una puerta, o si lo ven no va a ser algo legal, una puerta de acceso que corte un mamparo, porque los mamparos de sala de máquinas son mamparos estancos, ¿sí? Y la finalidad de eso, ¿cuál es? Es que ante una inundación el agua no invada la máquina. ¿Tá? Y si sucede al revés, tenemos una inundación en sala de máquina, la idea es que no pase a otros alojamientos o a otros sectores de la embarcación. ¿Se entiende? Sí, profe. No está Gabriel hoy, estoy viendo. Bueno, entonces hablamos de la importancia de la sala de máquina, que la sala de máquina alimenta, bueno, no solamente está destinada a la propulsión del buque, sino que hay un montón de sistemas, ¿sí? Y un montón de cuestiones que se tienen que solucionar con elementos que están situados ahí. Por eso es sala de máquinas, no es sala de motor propulsor, por ejemplo. Entonces, el motor propulsor, ¿cuál es la finalidad del propulsor, o del principal? ¿Sí? Recuérdense que hablábamos que el motor principal no solamente es un motor que está destinado a la propulsión, sino que también puede utilizarse para generación de potencia, para generación eléctrica, para generación de potencia para algún consumo que necesitemos, ¿sí? Como puede ser un guinche, el servo del timón, los equipos de pesca, para las máquinas procesadas a bordo, para el amarre o para el fondeo, ¿está bien? Entonces, ¿qué decimos ahí? Que el propulsor o el motor principal lo vamos a utilizar para la propulsión. Bien, bárbaro, estamos de acuerdo. Vamos a conectar ese motor a la hélice, a una de las hélices, si tiene más de un propulsor, y va a servir para que la embarcación se traslade, ¿está bien? Mediante el empuje que da la hélice. Pero a su vez podemos usar ese mismo motor para abastecer de energía eléctrica a el sistema que querramos, ¿sí? ¿Eso cómo va? Va un poco en base al diseño, al proyectista, al armador, depende quién esté diseñando, proyectando, construyendo, o quién va a ser el armador del buque, puede optar por tomar generación eléctrica desde el motor propulsor. Acuérdense que si lo vamos a tomar generación eléctrica desde el propulsor, necesitamos que ese propulsor siempre funcione a las mismas revoluciones. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿por qué necesitamos que gire siempre a las mismas revoluciones? Por la cuestión de la frecuencia eléctrica. No podemos variar la frecuencia. Entonces, la manera que tenemos de no variar la frecuencia es no variar las revoluciones del motor. ¿Cierra o no cierra? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué opción teníamos para mantener las mismas revoluciones del propulsor y poder cambiar la velocidad de la embarcación? ¿Cómo podíamos hacer eso? Con la hélice de paso controlable. Bien, exactamente. Con una hélice de paso controlable. Entonces, el motor siempre gira las mismas revoluciones, pero la velocidad varía
¿Por qué? Porque al cambiar el ángulo de la pala de la hélice, nosotros podemos hacer que el barco vaya a mayor o menor velocidad, pero la embarcación siempre se va a mover a la misma la embarcación. El motor siempre va a girar a un régimen constante. ¿Está? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que teniendo acoplada la electricidad, ¿sí? o la generación eléctrica a un motor propulsor, estamos, a ver, la forma de explicarlo es que si tenemos 1000 caballos en un solo motor, resultan más eficientes que dos motores de 500 caballos cada uno. ¿Sí? En eficiencia, el motor más grande va a ser mejor. Entonces, si en 1000 caballos tomamos, esto hablo una cosa en el aire, ¿no? Pero 500 caballos lo destinamos a propulsión y 500 caballos lo destinamos a generación eléctrica, con ese motor, ¿sí? Vamos a hacer las dos tareas en el mismo tiempo, y el consumo, ¿sí? Va a ser menor que si tenemos dos motores en marcha, uno para cada cosa. ¿Se entendió? Bien, bueno, ahora, la forma de hacer eso es con una hélice de paso controlable o paso variable, la pueden escuchar de las dos cosas, de las dos formas. Y variando el ángulo de la pala, nosotros variamos la velocidad de la embarcación. Y el motor siempre a las mismas vueltas. Y si queremos invertir la marcha, ¿qué hacemos? Con una hélice de paso controlable. Y las da vuelta. El motor siempre gira para el mismo lugar. Entonces, lo que va a cambiar es el ángulo de la pala. Se pasa para el otro lado. ¿Está bien? Y ahí cambia la marcha. Eso sépanlo. No es necesario hacer ningún cambio de marcha en el motor, ningún encloche de una marcha, de una inversa. No hay nada, no entra ningún sistema más que la hélice de paso variable. Bueno. Después también lo podemos usar para una toma de potencia, para un guinche, que puede ser, normalmente se acoplan bombas hidráulicas al motor principal, entonces la toma de potencia es potencia hidráulica que después va a ser transformada en energía de rotación o de lo que necesitemos de acuerdo a lo que tengamos acoplado. ¿Está bien? Para hacer funcionar un guinche, la bomba del servo del timón, alguna bomba hidráulica de un equipo de pesca, de procesado a bordo, de lo que fuera. Bueno, ahí pasamos rápido, pero básicamente eso era el tema que habíamos visto en base al motor principal, que no solamente es destinado para propulsión, acuérdense de eso. Bueno, acá teníamos unas fotos de unos motores principales. Acuérdense, estos eran motores de bajas vueltas, tan bajas vueltas que los balancines están al aire, ¿los ven? ¿Sí? Estos normalmente son motores de dos tiempos con inversión de marcha. ¿Sí? No tienen acoplado el alternador, los alternadores están aparte, y la forma de cambiar la marcha del barco es parando el motor y haciendo que el motor arranque al revés. Una pregunta, profe. Sí. ¿El motor dos tiempos no contamina mucho? No es un motor dos tiempos como el motor nastero que estamos acostumbrados a. Está bien. Que mezcla. Al ser diésel, los dos tiempos se hacen de manera diferente. ¿Sí? Trabaja con lumbrera también, como pueden tener un motor dos tiempos de una moto, pero el funcionamiento es otro, no es que va quemando aceite a lo loco como lo hace el dos tiempos nastero. ¿Sí? Claro. Preguntaba por eso, porque se dejaron de fabricar por el tema de las motos y eso, y consumía una locura, aparte de contaminar. Está buena la pregunta, ¿eh? Está buena la pregunta. Bien, bueno, estos igualmente ya son motores viejos, ¿sí? Hoy quizás con el volumen que carga estos motores o estas potencias se pueden reemplazar con motores semirápidos, o sea, motores que giran a mayor cantidad de vueltas y en un espacio mucho más reducido. Acá vemos una foto de una bomba acoplada a una toma de fuerza, ¿sí? Acá hay una bomba hidráulica que es utilizada para abastecer de potencia, en este caso era a un guinche.
¿sí? A un guinche hidráulico. Acá hay una bomba hidráulica que transmite la potencia a un motor hidráulico y ese motor hidráulico va a estar acoplado, en este caso, a un guinche. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Después acuérdense que hablábamos, siempre hago la comparativa entre un motor de un auto, que es lo que estamos acostumbrados a ver todos los días, o que podemos llegar a tener acceso de una manera sencilla. Trato de buscar una analogía, pero también de marcar las diferencias, ¿sí? Motor de un auto, normalmente, uno le pone el contacto, le da arranque, ¿sí? A través de un burro, a través de un motor eléctrico que lo hace girar para que el motor se ponga en marcha, y todos los sistemas de combustible, lubricación y refrigeración empiezan a funcionar automáticamente, ¿sí? Los motores tienen bombas de refrigeración, tiene bomba de combustible y tiene bomba de lubricación, todo está solo, ¿está? Cuando los motores pasan a tener cierto volumen, ya pasan a tener unas dimensiones considerables, todos esos sistemas muchas veces hay que abastecerlos de manera externa, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, motores de grandes volúmenes tienen bombas lubricadoras o bombas prelubricadoras. Antes de poner en marcha el motor, se prende la prelubricadora para presurizar el sistema, para completar todo el circuito, ¿sí? Y que el motor arranque, en la puesta en marcha ya tenga una lubricación previa, ¿sí? Eso normalmente en un auto común no sucede, ¿sí? Salvo en el sistema de prelubricación se empezó a implementar en vehículos que ya tienen cierta complejidad, esos que ante un semáforo el motor se apaga. No sé si vieron que hay autos que uno para en un semáforo y el motor se apaga. Bueno, muchos de esos fabricantes optaron por poner bomba prelubricadora que se pone en marcha segundos antes de la puesta en marcha. ¿Por qué? Porque normalmente el motor tiene un gran desgaste, un elevado desgaste en la puesta en marcha. Entonces, para reducir eso, utilizan bombas prelubricadoras. Bueno, en un motor diésel marino, ¿sí? De dimensiones considerables, porque no son todos, los motores auxiliares no lo suelen tener, o motores propulsores de baja potencia tampoco, existen las bombas prelubricadoras, ¿sí? O bombas de lubricación que son externas al motor. Después otro tema que habíamos estado hablando es el del combustible. El combustible es almacenado en tanques que tienen cierto volumen, que condensan agua, que pueden tener impurezas. Entonces, sí, Wanda, decime. Profe, ¿le molesta si grabo la clase? Porque me pidieron los chicos que están llegando tarde para entrar. No escuché nada, perdóname. ¿Qué me decís? Si le molesta si grabo la clase o la puede grabar, porque los chicos me están preguntando. Porque no llegan a entrar, están trabajando. Recording in Ahí progress. estoy grabando. Ahí estoy grabando, gracias. Gracias. No, de nada. Bueno, acuérdense que hablábamos que el combustible se almacena en tanques que son voluminosos. Los tanques pueden tener condensación de agua interna, ¿sí? Pueden tener impurezas, se genera óxido o puede ingresar ya del mismo camión o de la misma cisterna el combustible con suciedad, ¿sí? Y todas esas impurezas afectan al motor auxiliar o al principal o lo que sea, afectan a los motores, ¿sí? Si bien los motores tienen filtros, eso se optimiza además con lo que vemos ahí, que es una purificadora de combustible. La purificadora limpia ese combustible, le quita las impurezas y una vez que quitamos las impurezas lo podemos, ese combustible limpio lo podemos guardar o almacenar en un tanque que denominamos tanque diario, ¿sí? Donde ponemos el tanque que ya fue, el combustible que ya fue purificado, y del tanque diario ahí vamos a alimentar al motor o a los motores que tengamos. ¿Se entiende? Esas máquinas son centrífugas, tienen un funcionamiento.
Son máquinas de tipo centrífuga. Después en cuarto año van a empezar a ver un poco cómo operan, ¿sí? Lo importante, lo que buscamos hoy es que ustedes, si tienen la posibilidad de subir a un barco o si se meten en una sala de máquina, que sepan identificar una purificadora, ¿sí? Que sepan que va a haber una purificadora, que la purificadora tiene un formato como el que ven acá, ¿sí? Y después hay otras que son más modernas que después les vamos a mostrar una foto. Pero la idea es esa. Hay purificadoras de combustible, purificadoras de aceite, ¿sí? Normalmente el aspecto exterior es similar, pero bueno, suelen estar pintadas de distinto color, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo identificarlas. Y después, a su vez, también tenemos circuito de refrigeración. El motor, a diferencia de un auto refrigera con el radiador. El radiador es un intercambiador entre interfase aire y agua. El aire que ingresa adentro del vano motor, ¿sí? Pasa por el radiador, de esa manera refrigera el líquido refrigerante, el fluido o el agua que circula dentro del motor, y la manera de refrigerarlo es por ese intercambio. En un motor diésel, en un motor marino, normalmente el fluido que abunda no es el aire, ¿sí? Las salas de máquinas son salas donde hace mucho calor, donde no hay tanta circulación de aire, la circulación tiene que ser forzada, y el medio que abunda no es aire, es agua, porque el barco está flotando. ¿Está bien? Entonces, el intercambiador, en vez de ser del tipo aire-agua, es un intercambiador normalmente de agua-agua. ¿Está bien? ¿Está bien? El fluido del circuito externo, no el circuito interno. El circuito interno es agua que pasa por el motor, ¿sí? Circula dentro del motor, toma esa temperatura y la elimina fuera. ¿Está bien? Y la forma de eliminarlo es como transmitiendo ese calor a... normalmente es agua de mar, es un fluido que roza la tubería, que circula por fuera del circuito cerrado, ¿sí? Del motor a través de un intercambiador de calor, a través de un enfriador de quilla, a través de todos los sistemas que podamos llegar a incorporar para hacer ese intercambio. ¿Me siguieron? De todos modos, sepan que existen, todavía hay algunos barcos que tienen refrigeración forzada por aire. Hay algunos motores viejos que han quedado. Entonces, puede llegar que se suban a un barco y vean todo un gran tubo, un gran ducto, ¿sí? Que está destinado a soplar aire para enfriar motores refrigerados por aire. Bueno, hoy hablábamos que un motor principal puede ser utilizado para la propulsión, pero también puede ser utilizado para generar energía eléctrica, y a su vez la energía eléctrica no solamente la podemos abastecer del motor principal, sino a través de motores auxiliares también, ¿sí? Motores auxiliares, no sé, acá tenemos un ejemplo, acá vemos un motor auxiliar, estamos viendo un alternador, un generador, ¿sí? Que está acoplado a un motor auxiliar, y el motor auxiliar provee la potencia para hacer girar el generador, y el generador genera potencia eléctrica. ¿Me siguen? Bueno, ¿para qué usamos la potencia eléctrica? Acuérdense que el barco tiene todos los servicios que podemos llegar a tener en el servicio doméstico, ¿sí? En una casa, en un hotel, en una empresa, en una planta, en lo que fuera. Todos esos servicios los necesitamos a bordo también. Entonces, podemos generar energía para abastecer todo lo que requiera, desde, no sé cómo vemos acá, desde los sistemas electrónicos de ayuda a la navegación, los sistemas para, en este caso que es un barco pesquero, para buscar la captura, los sistemas para generar el frío, ¿sí? Todas las bombas que vimos recién, muchas tienen un abastecimiento eléctrico, lo necesitamos, sistemas de lucha contra incendios, sistemas de baldeo, sistemas de achique, todo lo que haya a bordo que necesite energía eléctrica, lo vamos a hacer funcionar generando la energía eléctrica dentro de la embarcación.
como la generamos con alternadores o generadores, valga la redundancia. Pueden ser utilizados también los generadores eléctricos o los alternadores para la propulsión. Hay buques que tienen propulsión diésel eléctrica, ¿sí? Esa propulsión es muy típica, por ejemplo, en un submarino. Un submarino tiene propulsión eléctrica, o una draga tiene propulsión eléctrica. ¿Por qué en un submarino se les ocurre que es indispensable o que es muy útil la propulsión eléctrica? Javier, no. Por el ruido. Por el ruido, por la temperatura. Bien, son dos. Falta una también muy importante. Si el submarino está sumergido, ¿qué le falta? O sea, ¿qué parte del medio ambiente o a qué parte del medio ambiente no está? Estás con el micrófono apagado, Franco. No, estaba diciéndole a mi abuela que no hable. Bien. Bueno. El motor diésel respira. ¿Está bien? El motor diésel respira. Entonces necesita oxígeno. Y si el submarino está bajo del agua, está en inmersión, convengamos que el oxígeno es un recurso que en ese momento no es renovable y que es muy importante tenerlo, ¿está bien? Y cuidarlo. Entonces, la diferencia con el motor eléctrico no necesita tomar aire de la atmósfera. En caso de un buque normal, ¿tiene una toma de oxígeno afuera o cómo es? O sea, una toma de aire, digamos, como un auto, lo que sea. Exacto, necesita, la sala de máquinas necesitan un recambio de aire, ¿sí? Es muy importante eso. Y precisamente uno de los problemas durante el proyecto de una embarcación normalmente es la ventilación. ¿Por qué? Porque la ventilación requiere de ductos voluminosos, ¿sí? Son sistemas que ocupan mucho y que normalmente para la sala de máquina, para el proyectista molestan, muchísimo molestan. Más si el barco es chico. ¿Sí? ¿Y cada cuánto es esa renovación de ¿Cómo? ¿Cada cuánto es esa renovación del aire? No, eso se saca en base a distintos valores, Depende del motor y todo. distintos coeficientes, bueno, qué tipo de motor, cuánto calor despide ese motor, cuánto necesita de renovación, hay un montón de factores. Y hay una norma ISO que se utiliza normalmente para determinar eso. ¿Sí? Bueno. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿por qué veníamos? Porque dijimos que puede ser la propulsión del tipo diésel eléctrica. ¿Y los motores diésel para qué estarían? Para generar la energía que va a ser utilizada por esos motores eléctricos, que puede ser directa o puede ser a través de un banco de baterías. ¿Sí? El motor diésel, los submarinos funcionan así. El motor diésel genera electricidad que es almacenada en un banco de baterías y cuando el submarino está en inmersión se apaga el motor diésel porque el submarino es una embarcación de sigilo, una embarcación que no tiene que hacer ruido, no tiene que mostrarse. Entonces la manera de no mostrarse es sumergirse, apagar los motores diésel, no hacer ruido y funcionar con motores eléctricos. Bueno, obviamente una planta eléctrica, cuando hablamos de un barco estamos hablando de plantas eléctricas de alta potencia, ¿sí? Tienen que tener todo un sistema eléctrico muy prolijo. Ese sistema eléctrico lleva un cableado, los cables son, fíjense que acá se ven, son cables de mucha sección. El tablero es muy importante, ¿sí? Tiene que respetar distintos requerimientos de funcionamiento y de espacio y de volumen y de todo, ¿sí? De protecciones. La parte eléctrica dentro de una embarcación es algo que termina siendo bastante importante, ¿sí? ¿Para qué se utilizan también los generadores? Dijimos que para abastecer toda la cuestión eléctrica, para la propulsión, para refrigeración, para los sistemas de navegación, y si tenemos una planta de procesado que es de tipo eléctrica, para la planta de procesado.
Después, para todo lo que ustedes imaginen que necesita energía eléctrica. ¿Qué marcas son esos motores, profe? Estos que están acá, Sí. me vas a hacer buscarlo, pero te lo voy a decir. Son chinos, ¿eh? Sí. Ah, me parecía. Nadita, ya está. Son chinitos. No existen más esos motores, se prendieron fuego. Voy a tener que cambiar la foto, porque normalmente no me gusta poner cosas que no están más. Si no, no hace falta, profe, no. No, me estás haciendo trabajar más, porque salí canchero porque dije, acá tengo todo, pero no está la marca. Los motores que están a prueba son Mitsubishi. Y los alternadores no los estoy encontrando. No tienen la marca. Después te voy a buscar, porque los tengo. No puedo buscar una foto. Aparte de paso, mostramos la foto para que se vea mejor el alternador. A ver, che. Fenji. El alternador es Fenji. Fenxi. Nunca lo había escuchado. Y te digo, a ver si tengo foto. Son chinos, esos vinieron con el barco y, bueno, estuvieron hasta el año pasado, no, hasta principios de este año. Y después el barco tuvo un incendio y murieron todos los Fenji, no hay más Fenji. Vamos a aprovechar y mostramos. Bueno, aprovechamos. En base a la pregunta que hizo, ahí estamos viendo un grupo auxiliar, ¿sí? Que es una Scania con un alternador Cramaco. El motor es este, ¿sí? Que está acoplado al alternador que vemos acá y que sigue para acá atrás. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Están viendo el motor? Sí. Sí, se ve, profe. Entonces tenemos los sistemas de refrigeración que ingresan acá, ¿sí? El agua que entra, el agua que sale, bueno, filtros de aceite, por acá está la línea de combustible, escape, ¿sí? Y admisión. Ahí se ve el motor, fíjense que está montado sobre una base, el basamento del motor,
está destinado a sostener toda la potencia. ¿Sí? Bueno, este tenía una pérdida de aceite, está marcada ahí. ¿Tiene tacos de motor o hace lo directo? El motor auxiliar puede tener taco de goma. ¿Sí? El principal no, porque el principal tiene que estar alineado con la línea de eje. Entonces, si tiene taco de goma, se estaría corriendo la alineación a cada segundo. Fíjense Claro, que sí, por eso. acá hay un detalle. Fíjense que donde está la admisión hay un ducto, ¿sí?, que lo abastece de aire, ¿sí?, atmosférico. Bueno, la placa de motor, el tablero, ¿sí?, tablero de motor auxiliar del grupo auxiliar número 1 y número 2, con sus debidos interruptores. ¿Okay? ¿Está bien? Sí, profe. Este es un tablero que hay un sincronoscopio. Bueno, este tablero es el tablero de puesta en paralelo. Estos alternadores pueden funcionar en paralelo. Purificadora. Después es un termotanque. Bueno, otros tableros que no sé de qué son. Se utilizan estos. Esto es algo bastante actual. Con toda la instalación muy prolija en este barco. Botellones de aire comprimido, no, de refrigeración en este caso. ¿Los motores principales? Sí, este sí, pero me parece que no era este. Esto es. Entiendo que esto es un compresor de frío, un recibidor de frío. No estoy viendo la válvula, pero tienen. Este motor principal se pone en marcha con aire. Turbo, tubería de escape, ¿sí?, motor principal, y ahí en el fondo se ven los motores auxiliares. ¿Cuál era el motivo que se ponía en marcha con un compresor y no con un arranque? Son muy Son pesados motores, para... claro, son voluminosos y pesados. Entonces, la manera de ponerlo en marcha es respetando el orden de encendido, inyectando aire comprimido, porque el diésel funciona por compresión, ¿está bien? Entonces, si inyecta aire comprimido siguiendo el orden de encendido, y de esa manera el motor se lo va poniendo en marcha. Si no, necesitarías un burro para mover el motor ese más grande Claro, que sí, aparte generalmente son un quilombo para sacar y poner los arranques. Acá está la línea de eje, ¿sí? La línea de eje está justo en el mamparo de popa de sala de máquina, donde está el sello. Acá hay una vía de aceite que puede ser posiblemente para el paso variable de la hélice, si es que tiene. No me acuerdo si tiene paso variable o no. O para refrigeración. No, esto es para refrigeración. Para lubricación, perdón. No es paso variable esto. Esto es lubricación. Cuadro de válvulas de combustible. Caja reductora. Esta es la marca de la caja. Filtros de combustible. Separador de sentina. Acuérdense que con ustedes creo que lo habíamos hablado alguna vez. No se pueden tirar los hidrocarburos al mar. ¿Sí? Entonces, todas las aguas que se acumulan en sentina, en la sala de máquina, en el fondo de la máquina, hay que recuperarlas, ¿sí? Separar el agua de los hidrocarburos. El agua se puede volcar al exterior y los hidrocarburos se almacenan en un tanque que es llamado tanque de lodos, y en el tanque de lodos se almacena todos los hidrocarburos para después ser descargados en tierra. ¿Sí? Y una vez que están en tierra, ahí se procesan. Cuando un barco se sube a dique, ¿es necesario limpiar la sentina? Si hay que realizarle alguna reforma en el casco. A ver, si tenés que tocar el casco, la sentina hay que limpiarla porque no podés meter un soplete si hay hidrocarburos.
¿Sí? No sé si por ahí venía la pregunta. Sí, por ahí. Entonces se limpia todo, se eliminan todos los gases que puede haber inflamables y una vez que está todo limpio, ahí podés empezar a soldar. Bueno, compresor de aire. El compresor de aire está destinado a inflar los botellones de aire comprimido, acá hay uno, que son utilizados para la puesta en marcha del motor. Bueno, bombas de achique, de servicios generales. Una bomba de aceite. Bomba de incendio, bomba de servicios generales, con los cuadros de puesta en marcha ahí atrás. Sistema de frío, y acá está el Fenji. Este es el alternador que vos habías preguntado hoy. ¿Sí? Y el alternador es impulsado por el motor auxiliar que está. En este caso es un motor Mitsubishi. Ahí se ve todo el sistema acoplado. El motor principal, auxiliar, acoplado al alternador. Y de ahí cuando se ve la placa esa china, profe, ¿por qué le sacás foto? Atrás, esa. Por los datos. Es más fácil sacar foto que andar. Ahí se ven los datos. Ahí está. Es parte del trabajo que tenemos que hacer a veces. Hacer un relevamiento del barco y sacar una foto. Bien. Bueno, y este es el motor principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros. ¿Alguna consulta de esto? No, profe, joya. Bueno. Entonces, pasamos de la planta eléctrica. Habíamos hablado del tablero eléctrico. Este tablero es de otro barco, no sé qué vimos recién. Tiene tablero de generación, generador número 1, generador número 2, tablero de tierra, ¿sí? Y tablero de puesta en paralelo. En paralelo significa que los dos generadores pueden incorporarse al sistema generando, o sea, abasteciendo de a dos, ¿está bien? Ahora, todo eso requiere una puesta en sincronismo y un trabajo previo para que los dos alternadores empiecen a generar en paralelo. No todos los barcos tienen ese sistema, ¿sí? Necesita de instrumentación que es costosa y le da cierta complejidad a la operatividad de la embarcación. ¿Está bien? Y los interruptores, cuando uno dice, bueno, voy a generar ¿con qué? ¿Con cuál levanto? Levanto este interruptor, este o este, ¿sí? Normalmente después esta tierra tiene un enclavamiento eléctrico, de manera que si yo levanto este interruptor, se bajan los otros dos. ¿Sí? De manera que si ingresa luz de tierra o energía de tierra, no puede estar ingresando al sistema energía de los alternadores. Bueno, por otro lado tenemos también, hablamos motor principal, después motores auxiliares. Los motores auxiliares sirven para abastecer de energía, entre tantas cosas, también a los sistemas de achique, ¿sí? ¿Y qué es el sistema de achique? Cuando hablamos de achique, estamos diciendo que estamos hablando de que estamos sacando agua de adentro del buque hacia afuera, ¿sí? Eso es un sistema de achique, es un sistema destinado a achicar la embarcación. Achicar no es que le vamos a reducir el tamaño de la embarcación, sino que vamos a sacarle el agua que tiene adentro. ¿Para qué se puede también utilizar una bomba de achique? Bueno, una bomba de servicios generales. ¿A qué le llamamos bomba de servicios generales? A la bomba que puede ser utilizada para achique, para baldeo o para lucha contra incendio. ¿Está bien? De acuerdo al uso que le queremos dar, podemos manejar la maniobra mediante válvulas y habilitar los distintos sistemas que requerimos. Bueno, achique ya explicamos lo que es, lucha contra incendio también. También pueden ser utilizadas las bombas para refrigeración del motor principal, de los motores auxiliares o de lo que necesitemos.
No sé si se acuerdan la semana pasada que hablábamos en el caso particular de un buque pesquero, ¿sí? Tenemos que abastecer a esa embarcación de frío, ¿sí? Le tenemos que proporcionar un frío para la bodega, para los túneles de frío o para lo que necesitemos, como puede ser un congelador de placa o cualquier otro sistema que haya a bordo, un IQF o lo que fuere. Ahora, esto se da para buques pesqueros y no a cualquier buque pesquero, porque los pesqueros tenemos principalmente dos tipos, ¿sí? El buque fresquero y el buque congelador. ¿Está bien? El buque fresquero lleva la carga normalmente a una temperatura cercana al 0 grado. Por lógica es un poquito más de 0 grados. ¿Está bien? Ese es el buque pesquero. Buque pesquero fresquero. Lleva la carga, la captura al fresco. Y el congelador, ¿sí? Ya es una embarcación más compleja que necesita una potencia eléctrica mayor, mucho mayor, y están destinados a llevar carga congelada. ¿Está bien? Ahora, la carga congelada, para llevarla congelada, el procedimiento se realiza en dos pasos. Primero, la captura. Una vez que es capturada, si lleva un proceso previo, se hace el proceso previo. Si es procesada, ¿sí? Ahora, si es langostino, que no va procesada, lo único que hace se pone en la caja, se selecciona y se terminó. Si va a la caja, de la caja va al túnel de frío, o el túnel de congelado, que es algo como lo que ven acá, ¿sí? El túnel es como un cuarto, como una ladera grande, en el cual la captura ingresa, y ahí se le realiza un congelado rápido. ¿Sí? Cuando hablamos de túnel de congelado, no se imaginen un túnel, como puede ser una cueva, no es una cueva, ¿sí? Sino es una cámara. La captura ingresa en esa cámara, y normalmente es un proceso que entre la carga, la descarga y el congelado es un proceso que dura más o menos, un poco más, un poco menos, 2 horas, 2 horas y media. ¿Sí? En ese proceso, 2 horas y media, en ese proceso de 2 horas y media la captura pasa a la captura se le baja la temperatura a menos 28 grados centígrados aproximadamente. ¿Sí? Una vez que está congelada, pues se almacena en la bodega. Y la bodega, la finalidad de la bodega es mantener esa temperatura, ¿sí? de congelamiento, pero mantenerla, no bajarla ni subirla. ¿Sí? Entonces, la capacidad frigorífica que va a tener la bodega no es la misma que va a tener el túnel, que necesitamos un congelador rápido. ¿Cuál es la ventaja? Que al haber congelado la captura, ¿sí? esa captura puede durar a bordo un tiempo mayor, mucho más grande, un tiempo mucho más grande que la captura que está al fresco. Cuando la captura está al fresco, está por arriba del 0 grado, el barco se ve obligado a realizar la campaña en un corto plazo, porque si no todo lo que está a bordo se empieza a deteriorar. ¿Está bien? Se pudre la mercadería. Esa es la diferencia entre buque fresquero y buque congelador. El congelador congela, el fresquero lo lleva a temperatura cercana al 0 grado. Y para para congelarla necesitamos de una potencia frigorífica mucho más grande que la necesaria para mantenerlo en 0 grado. Y en ciertos casos hay barcos que ni siquiera tienen elementos de refrigeración. O sea, el buque fresquero lo podemos distinguir como, en la analogía sería como una heladera, ¿sí? Que uno la enchufa y la heladera mantiene refrigerada, una heladera sin freezer. ¿Está bien? ¿Me siguen? Un buque fresquero, la bodega de un buque fresquero como una heladera grande, que va a tener el serpentín de refrigeración, ¿sí? Y va a mantener la captura a una baja temperatura. Ahora, puede haber otro escalón un poquito más abajo, que es el de la heladera, pero en vez de ser una heladera, sería una heladera de camping, que no tiene nada, ¿sí? Sino que es una conservadora. ¿Sí? Y la manera de mantener el 0 grado es con hielo, ¿sí? Al pescado se le coloca hielo, ¿sí? Y se lo almacena dentro de la bodega con hielo, y nada más. Va a ser la bodega aislada y con hielo. No hay elementos que ayuden a esa refrigeración, no hay serpentín, no hay nada, es una heladera de camping, pero grande.
¿sí? Entonces tenemos fresqueros dos tipos, el que tiene refrigerado, el pesquero fresquero con bodega refrigerada y el pesquero fresquero con bodega aislada, y se terminó, y nada más. Obviamente, el que no tiene nada, no tiene serpentines de refrigeración, no tiene nada que ayude a refrigerar esa bodega y se maneja solo con hielo, se ve obligado a navegar un periodo más corto que aquel que tiene serpentines y mucho más corto aún que el que tiene congelado. ¿Me siguieron? Bueno, entonces sepa que tenemos buques pesqueros, congeladores y fresqueros. Los congeladores congelan y llevan la captura congelada, son de larga travesía, y cuando nos vamos a los fresqueros, son de corta travesía y a su vez pueden ser con bodega refrigerada o con bodega aislada y se terminó. Y la manera de mantener el frío es con hielo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se logra ese frío? Con los compresores de frío, que pueden ser de este tipo, compresores a pistón. Cuando ustedes se suben a un barco, pueden ver un compresor a pistón que tiene este formato que ven acá, ¿sí? Este que está pintado de verde, donde estos son los cabezales de los cilindros, ¿sí? Este es un compresor de frío de 8 cilindros. Tiene dos cilindros acá, dos del otro lado y dos del otro lado. 8 cilindros. O puede tener un cabezal, el compresor puede ser a tornillo, ¿sí? El que es a pistón realiza un movimiento alternativo como lo hace un motor de combustión interna. Y el que es a tornillo realiza la compresión por... funciona como si fuera una bomba a tornillo, ¿sí? Después van a ver, es una bomba de desplazamiento positivo que genera la compresión de otra manera. ¿Está bien? Obviamente, estos compresores se hacen girar, la forma de que gire este compresor es a través de un motor, ¿sí? Que es eléctrico, que va a tomar energía ¿de dónde? De la planta eléctrica de la embarcación. ¿Me siguieron? Bueno, ¿y el frío a dónde de estos compresores para qué funciona? Para hacer circular el refrigerante, el fluido refrigerante, a través de los serpentines que va a tener la embarcación distribuida de manera conveniente, diseñada previamente y toda la historia, a través de los túneles de frío que van a estar instalados en túneles de frío, en las bodegas o en un congelador de placa o en donde se requiere. Y un serpentín tiene este formato. Es una tubería que va y viene, sube, baja, da vuelta. Y cuando está operando, fíjense cómo se pone, ¿no? Está todo escarchado. Acá tiene una bodega que está refrigerada, fíjense que están los serpentines en el cielo de la bodega. Y en los túneles no se llega. Otra forma de tomarla, perdón, otra forma no. En un barco pesquero también, otra unidad de potencia, una unidad de toma de potencia puede llegar a ser la planta. Fíjense la complejidad que tiene una planta de procesado a bordo, ¿no? Miren lo que es esto es un enjambre de máquinas. Obviamente hay especialistas en plantas de procesado, hay máquinas, normalmente se trabaja con máquinas que son importadas, hay unas máquinas que son alemanas, las más conocidas se llaman Baller. Y bueno, hay toda una ingeniería atrás de esto para poder realizar el procesado a bordo. Hay máquinas que son lavadoras, peladoras, descabezadoras, fileteadoras, y no me acuerdo todas las horas que hay, ¿sí? Lo procesa de manera que el barco al final del proceso pueda tener, no sé, en el caso este es una máquina para merluza, para proceso de merluza. Puede llegar a tener cola, puede llegar a tener tronco, bueno, de acuerdo al filet, de acuerdo al proceso que se requiera, se va a hacer pasar por la maquinaria que así se necesite, ¿sí? Y las máquinas se pueden abastecer de manera hidráulica o de manera eléctrica, ¿sí? El funcionamiento puede ser eléctrico o hidráulico, de acuerdo al proyectista, de acuerdo al dueño del barco, de acuerdo a los requerimientos que tenga en ese momento esa embarcación. Acá ven una imagen de una bodega, ¿sí?
Es una bodega de un potero, ¿sí? Bodegas destinadas al almacenamiento de calamar, en este caso. Y esta es una bodega de un buque congelado. ¿Cómo venimos? No voy a seguir hasta que alguien diga algo. Excelente, profe. Vamos. Vale. Ahora Muy sí. bien, profe, Bien, profe. muy bien. Bueno. Fíjense que estamos orientados a los pesqueros. Hay algo que es inevitable, que estamos contando de lo que sabemos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de un pesquero para explicar todos estos sistemas? Que un pesquero tiene de todo, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser un barco granelero o un buque de otro destino, ¿sí? Igualmente los sistemas pueden ser, si no es un guinche de pesca, va a ser un guinche de amarre, si no es un guinche de amarre, o si es una bomba, no sé, en un petrolero vamos a tener una bomba de cargamento. Esa después voy a buscar alguna foto, tengo para mostrarles. Las bombas de cargamento son las bombas que cargan el petróleo a bordo, ¿sí? Puede haber distintos sistemas, pero la verdad que la ventaja del petrolero es que tiene un montón de sistemas a bordo, ¿sí? Que otros buques capaz no lo sé. Bueno, y seguimos. Pesquero tiene algo muy importante, tan importante que si no funciona el barco se tiene que volver a tierra, así como si no le funciona el frío, y así como si no le funciona el motor principal o algún otro dispositivo esencial para la navegación. Pero para la pesca es esencial el guinche, ¿sí? El guinche de maniobra. El guinche de maniobra no es más que un carretel, ¿sí? Que cobra, o mejor dicho, para que se entienda, enrolla y desenrolla un cable, ¿sí? Un cable, un cabo o lo que fuere. Para la pesca de arrastre, que es la más utilizada en el país, la pesca de arrastre, es indispensable el guinche, ¿sí? Bueno, el guinche puede ser alimentado normalmente, hay tres formas. La forma más antigua era a través de un mando por correa. ¿Sí? Había una correa que se acoplaba a la polea del motor propulsor y esa correa salía por la cubierta y se acoplaba a la polea del guinche. Entonces había una transmisión por correa entre el motor y el guinche, ¿sí? Una transmisión de potencia, y el guinche se puede hacer funcionar de esa manera, ¿sí? A través de un mando por correa. Una gran correa, una faja ancha. Para transmitir tanta potencia se requiere una faja muy ancha. Y bueno, y se utiliza un sistema que todavía existe, ¿sí? El comando por correa. También se puede alimentar el guinche con un motor hidráulico, una bomba hidráulica y un motor hidráulico en el guinche, o sea, la transmisión de potencia es hidráulica. La potencia hidráulica se puede transmitir por alto caudal o por alta presión. ¿Sí? Puede haber bombas de presión o bombas de caudal, de las dos maneras. Y hoy está siendo muy utilizado, muy requerido, el tema de alimentación del guinche a través de potencia eléctrica. ¿Sí? Hay un motor eléctrico en el guinche que hace funcionar todo ese carretero. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No sé, creo que la correa ya quedó en el tiempo, pero entre hidráulico o eléctrico son modas. Hoy la moda es utilizar el guinche eléctrico, ¿sí? Todo esto vino a través del desarrollo de los variadores de frecuencia que permiten usar el motor eléctrico variando la velocidad a través de variar la frecuencia. Pero bueno, sepan que independientemente del motor que haga girar el guinche no es más que un carretel que enrolla y desenrolla un cable. Ahora, puede haber distintos guinches, ¿sí? No necesariamente es el guinche utilizado para el cable de arrastre, puede haber el cable de arrastre, puede ser el guinche para la malleta, que es un cabo que lleva la red, puede ser el guinche para el ancla de capa, en el caso de un buque potero, puede ser un guinche destinado a la maniobra de izado de bolsa, de la bolsa de captura.
Y bueno, todo depende, hay distintas variedades de guinche. Abajo, acá en la foto, abajo a la izquierda tenemos un guinche de 2 carreteles y seguramente un cabirón en cada punta, que acá no se ve en la foto. Y después fíjense que acá tenemos un guinche que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambores, ¿sí? 8 carreteles. Fíjense que en este caso la maniobra es más compleja, o el guinche es más complejo, pero abastece todos los requerimientos de la maniobra en el mismo bloque. Eso va a depender de acuerdo a la característica de la embarcación, la característica del arte de pesca, al tamaño, un montón de factores que van a incidir sobre el diseño de ese guinche. Y hay otro tipo de guincha que son destinados, por ejemplo, para la sonda de red. Estos hoy por hoy están quedando en desuso porque la transmisión de datos está cambiando, pero sepan que existen sondas que van en la red que transmiten información al barco y que las sondas tenían la transmisión, originalmente era por cable, entonces había una cámara en la red estaba conectada a una pantalla en el barco, ¿sí? Y la transmisión de datos se realizaba con un cable que iba desde el barco hasta la sonda que estaba en la red. Hoy por hoy esa transmisión de datos se realiza de manera inalámbrica, entonces las ondas de red están quedando en desuso, pero ahora les voy a mostrar una foto para que sepan, si ven un barco en algún momento que tiene ese tipo de guinche con un cable, bueno, estamos hablando de un guinche de sonda de red. Esto que vemos acá es un carretel para el ancla de capa. El ancla de capa es una especie de barrilete, ¿sí? Que llevan los buques poteros para poder realizar la captura del calamar, porque la captura del calamar la hacen al garete, ¿sí? Apagan el motor principal y el barco queda, entre comillas, a la deriva, y es impulsado para mantener una estabilidad de rumbo a través de un ancla de capa, es como un gran barrilete que se abre abajo del agua, y una vela que tienen en popa. En este caso, los poteros llevan 2 carreteles, uno por banda, donde va enrollado, el ancla de capa, pero en realidad es el cabo del ancla de capa. Y acá podemos ver que hay dispositivos hidráulicos, o sea, la potencia que alimenta este guinche es hidráulica, no es eléctrica. Puede ser otro que sea con un mando eléctrico. Y lo que vemos acá es el carretel de la sonda de red. Acá hay un rollo de cable, ¿sí? Cable de transmisión de datos, un cable que tiene una aislación negra, que es un cable eléctrico, está enrollado en esta embarcación y se utiliza para almacenar el cable que transmite datos que va en la sonda de red, y esa sonda de red llega, va a estar instalada en la boca de la red, ¿sí? Y va a transmitir datos al barco a través de un cable. Hoy por hoy sepan que está quedando en desuso y la transmisión de datos se puede realizar de manera inalámbrica. Y acá vemos, esto que vemos acá es un motor hidráulico, ¿sí? O sea que este guinche de sonda de red funciona con potencia hidráulica. Acá vemos otro tipo de guinche. Este es un guinche de cable de arrastre. Y tienen, lo que vemos acá es un estibador, un devanador automático, ¿sí? El devanador hace que el cable se vaya poniendo de manera prolija, ¿sí? Para que no se haga una galleta dentro del guinche. Y lo hace automático. Y después, por otro lado, tenemos dentro de sala de máquina, dentro de una embarcación, algo muy importante. Sepan que lo peor que le puede pasar a un barco es un incendio, ¿sí? Parece algo ilógico porque uno dice, bueno, un incendio en un barco está en el agua, está flotando en agua. ¿De qué estamos hablando? Un incendio sonaría lógico que ante un incendio, lo que menos preocuparía en un barco es un incendio, porque es algo que está flotando, ¿sí? Bueno, lo peor que le puede pasar a un barco es un incendio, y hoy la verdad que hay una exigencia muy grande de parte de la autoridad marítima en prevenir cualquier tipo de foco
que pueda determinar un incendio, un foco ígneo, y hay distintos sistemas, ¿sí? ¿Cuál es el más común? Bueno, el de extintor portátil. ¿El extintor portátil qué es? No es más que un matafuego. ¿También estamos de acuerdo? Entonces, dentro de los barcos hay matafuegos, ¿sí? Eso seguro. Pero a su vez también hay otros medios para poder apagar un incendio. Bueno, tenemos, los dos más conocidos son el matafuego y la manguera de agua. ¿Por qué una manguera de agua? Porque estamos en un barco que está flotando, entonces el agua pasaría a ser una fuente infinita, entre comillas, para atacar un incendio. ¿Sí? ¿Entienden, no? ¿Por qué? Porque tomamos agua del mar y lo podemos utilizar para apagar el fuego. Ahora, si el fuego se desata en un lugar donde hay hidrocarburos, y el agua no es algo óptimo para apagar un incendio. ¿Por qué? Porque si yo quiero atacar un incendio que lo tengo en, no sé, puede ser en un tanque o puede ser en la centina que tiene combustible, y se prendió fuego la centina y yo le tiro agua, puedo generar algo que es peor. ¿Por qué? Porque el agua es más pesada que el hidrocarburo. Entonces, si yo le tiro agua a un incendio que tengo en la centina, que se me prendió fuego el hidrocarburo, ¿qué va a pasar con el agua cuando yo la tiro al fuego? No hace nada, hace más. No solo no hace nada, termina siendo contraproducente. Pero el agua es más pesada que el hidrocarburo, ¿eso estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo tiro agua en una fuente, imagínense que tiene una pileta con hidrocarburos, que son inflamables, y le tiro agua. El agua se va para abajo, porque es más pesada. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, el agua se va para abajo. Si no logré apagar el incendio, ¿sí? El agua se va hacia abajo, queda abajo del fuego, y ahí empezamos a tener un problema que se da cuando ese fluido empieza a tomar temperatura, porque hay fuego. Entonces, si el agua supera los 100 grados, ¿qué pasa cuando supera los 100 grados? Hierve, ¿sí? Se transforma en vapor. Entonces, el agua se empieza a transformar en vapor, entonces empieza a salir en forma de burbujas, ¿está bien? Hacia la superficie de todo ese fluido. Y al salir en forma de burbujas, que lo hace de manera rápida, el fuego empieza a volar, porque salen las burbujas, ¿sí? Y le dan inercia a todo ese fluido, entonces el agua no es conveniente utilizarla cuando hay un incendio donde hay hidrocarburos, o el fuego se realiza en un fluido que es hidrocarburo. ¿Está bien? Entonces, para eso hay que utilizar otros métodos de extinción de incendios, ¿sí? Como puede ser, bueno, a través del matafuego, puede ser de polvo, de espuma, de dióxido de carbono, un sistema de espuma de alta densidad. De la espuma de alta densidad, en vez de tirar el agua, tiramos una espuma, y la espuma actúa como eliminando el oxígeno que hay entre esa capa de fuego y el fluido. Entonces podemos apagar un incendio. O otro sistema también muy común en las embarcaciones es el gas inerte, ¿sí? O dióxido de carbono. Dióxido de carbono no tiene oxígeno, entonces actúa como desplazando el oxígeno que hay en la sala de máquina, y al desplazar el oxígeno puede apagar el fuego. Para eso hay que hacer todo un procedimiento. En la sala de máquina hay que cerrar las aberturas de ventilación de sala de máquina, hay que apagar los ventiladores, hay que avisar previamente a toda la tripulación que se va a abrir el sistema de gas inerte. ¿Por qué? Porque si se elimina el oxígeno, apaga el fuego, pero si hay alguien en sala de máquina, también lo apaga. Eso, sépanlo. ¿Sí? Entonces, el sistema de gas inerte tiene que tener una central de alarma que va a avisar, va a decir, ojo, que hay un incendio y estamos por abrir el sistema de gas inerte para apagar el fuego. Correte porque te quedas sin aire, sin oxígeno. ¿Sí? Se utilizan mucho en las embarcaciones elementos de respiración autónoma, ¿sí? Son unas mascarillas con unos tubos de oxígeno. ¿Para qué? Para que si hay alguien en sala de máquinas se coloque la mascarilla
y va a tener un tiempo para poder salir de esa sala de máquinas. Bueno, y también hay cuestiones, no sé, si hay un tablero eléctrico, lo más lógico no sería apagar el incendio en un tablero eléctrico por la manguera a presión, sino normalmente en cercanías de un tablero eléctrico se destina un matafuego de CO2, de dióxido de carbono, ¿sí? Un matafuego, un extintor portátil, de manera que nosotros podemos apuntar hacia ese tablero y apagar la llama quitando el oxígeno a través de un extintor portátil. ¿Cuál es la diferencia entre un matafuego y un sistema de gas inerte? El sistema de gas inerte es remoto, ¿sí? Lo podemos utilizar de manera remota. Cuando hablamos de un sistema a distancia, mejor dicho, ¿sí? Un sistema de gas inerte a distancia. ¿Por qué? Porque el gas inerte lo puedo tener en un matafuego. Pero a su vez puedo tener un sistema remoto de manera que yo, estando, por ejemplo, en la timonera, puedo activar el sistema de gas inerte que va a apagar o va a abrir una válvula o va a liberar la presión que tengo en unos tubos de dióxido de carbono que están en un cuarto externo a la sala de máquina, y puedo apagar un incendio en sala de máquinas sin tener que estar en sala de máquinas. ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, que si la sala de máquinas todo un incendio donde no se puede bajar, bueno, una forma de apagar el incendio es apretar un botón o tirar una palanca y barrer con todo el oxígeno de manera de poder apagarlo de manera remota. No estoy ahí adentro, no necesito estar para poder apagar. ¿Se entendió? Bueno, un sistema que es requerido en toda embarcación, ¿sí? Es el sistema del corte de las válvulas de combustible a distancia. Pónganse que tengo un incendio, el incendio en la sala de máquina tengo mucho combustible y tengo muchas vías de ingreso de combustible, más si el barco tiene determinadas dimensiones o tiene mucha cantidad o capacidad de tanques. Entonces, es un requisito, ¿sí?, que toda embarcación tenga que tener un corte de combustible a distancia, que yo no tenga que bajar a la sala de máquina, que puede estar prendida a fuego, para cortar el abastecimiento de combustible. Entonces, si tengo un tanque con combustible y ese tanque me va al motor, el motor puede llegar a tener un acople flexible, que es una manguera. Esa manguera ante un incendio se pincha. Entonces, ahí estaría alimentando. Tengo fuego y lo estoy alimentando con combustible. Entonces empiezo en un círculo vicioso que no termina nunca más. Entonces, todos los barcos tienen que tener corte de combustible a distancia, de manera que si se rompe esa manguera o se derrite un caño o lo que fuere, me aseguro de que por lo menos no voy a seguir retroalimentando el sistema. ¿Ah? Entonces, de una manera remota, cierro una válvula y se terminó. Bueno, ahí tiene un ejemplo de los extintores portátiles. Tenemos uno, este es un sistema de un extintor con CO2. Acá hay otro. Acá tenemos otro. Acá hay un matafuego de polvo. No, de CO2, perdón. A ver, no, polvo. Este es un matafuego de polvo. Y este no veo qué es. Bueno, tenemos en sala de máquinas, en sala de compresores de frío, en timonera. ¿Se ve? Son matafuegos. Cada matafuego tiene su numeración. ¿Ven acá? Este es el matafuego 28, este tiene otro número que no se ve, y está indicado, matafuego 28. Los matafuegos se enumeran de la siguiente manera: de arriba hacia abajo, de proa a popa, pares a babor, impares a estribor. ¿Sí? ¿Por qué pares a babor y pares a estribor? Porque ante un incendio, ¿sí?, en una situación de pánico, uno ve el matafuego y puede saber si hay humo o está en un momento donde no se distingue lo que fuere. Es una ayuda. Si está en la banda de babor o no sabe, uno ante una situación de ese tipo, no sabe dónde está parado, ve un matafuego que es par, significa que está de la banda de babor. Y si lo ve impar, está de la otra. ¿Está bien? Parece una pavada, pero son todas ayudas que puede llegar a tener la tripulación
o los pasajeros ante una situación de ese tipo. ¿Sí? Este es un matafuego de espuma. Y este es el sistema de gas inerte con accionamiento remoto. Fíjense que el gas, en este caso dióxido de carbono, está situado en un cuarto de CO2, y ese cuarto de CO2 no está en sala de máquina, está en otro cuarto, afuera, externo a sala de máquinas. Se activa de afuera de sala de máquinas, y cómo llega a sala de máquinas a través de tuberías que terminan en el caño abierto y en una tobera. Esto es una tobera. ¿Sí? Entonces, yo o la tripulación, desde fuera de sala de máquina, puedo activar una válvula que va a abrir el sistema corre, todo el CO2 corre a través de una tubería, y termina en sala de máquina, y la función de eso es eliminar el oxígeno, ¿sí? Utilizando dióxido de carbono, para poder extinguir un incendio sin tener que estar en la sala de máquina. Acá ven otra tobera, fíjense que está colocada ahí. Esa es otra. Estas toberas se colocan en lugares estratégicos, ¿sí? Fíjense que hay en este caso está situada en donde está el motor auxiliar con el alternador, ¿sí? Y se van poniendo en lugares que así lo requieren. Y acá ven que dentro de sala de máquina hay una válvula para conectar una manguera, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de tener los matafuegos, ¿sí? Que son los extintores portátiles, además de tener el sistema de CO2 en aquel barco que lo requiera, podemos utilizar el agua, ¿sí? Porque es un recurso que lo tenemos fácil en un barco que está flotando. Entonces, está la manguera en el portamanguera, que puede ser conectada a una válvula de acople rápido. Y en alojamientos podemos tener los extintores de agua, ¿sí? Los rociadores, que son conocidos como sprinklers. Acá tenemos uno, y al lado del rociador tenemos un detector de humo. Caja de mangueras con la válvula para poder conectar la manguera. Y terminamos. Nos sobraron 20 minutos. ¿Se aburrieron mucho? Veo que Wanda quería terminar ya. No, profe, pasa que yo estoy dando clases desde las 10 de la mañana. Y estoy en la computadora desde las 10 de la mañana. Por eso nada más. Bien. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Algo pendiente? Nada, profe. Bueno, bien. Listo, tema de sala de máquina. Vamos a pasar a otro tema la semana que viene. Dale, profe. ¿Cuándo vamos a tener presencial, profe? Tenemos que organizar la clase que viene, vamos a organizar la fecha de examen, porque ya se nos viene. Oh, ¿Sí? Ya estamos en 13 de octubre hoy, y pasa rápido. Así que para noviembre tenemos que poner la fecha de examen. Si quiere, podemos tener clase presencial cuando ustedes quieran, organizamos. que sea a la tarde, profe, por favor. No, así va a ser a la tarde. La otra vez se dio porque había una visita, que espero que lo hayan aprovechado, pero las clases van a ser en este horario. ¿Listo? Bueno, gente, si no hay más. Nos vemos, Bien. profe. Gracias, profe. No hay por qué. Yo, profe. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.